I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. We lied, we cheated, we stole. Si te gusta la política, seguramente sabes que este señor que acaba de hablar es Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos en la administración de Donald Trump. Fue también director de la CIA y hace poco se sinceró ante el mundo. Mentimos, engañamos, robamos. Eso es lo que resume la política exterior de Estados Unidos. Los que siguen al canal han notado que en algunas ocasiones le he dado la razón a Donald Trump, en lo que a política interna se refiere. Él quiere que las empresas estadounidenses fabriquen en Estados Unidos y den trabajo a los mismos estadounidenses. Ha disminuido el desempleo considerablemente. He hablado también sobre el espíritu emprendedor de Estados Unidos, país donde el fracaso no se estigmatiza y muchos alcanzan sus objetivos como Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg o los fundadores de empresas como Google o Uber. Pero cuando hablamos de política exterior, lo que tenemos es violaciones de la soberanía de países más débiles, violaciones de acuerdos globales, extorsión y mentiras. No lo digo yo, lo dice el mismísimo exdirector de la CIA que ahora mismo se encuentra en la cima de la política de Estados Unidos. Pero claro, los medios estadounidenses estas cosas las dejan pasar por alto. I was the CIA director. We lied, we cheated, we stole. Like, we had entire training courses. It reminds you of the glory of the American experiment. Gloria, pero ¿de qué gloria me estás hablando? ¿De qué experimentos me estás hablando? Estas palabras no hacen más que confirmar que la premisa, el fin, no justifica los medios, no significa nada en la política exterior de Estados Unidos, ya que si el fin de Estados Unidos fue llegar a ser y mantenerse como la primera y única potencia mundial, pero el medio era mentir y saquear los recursos de los países del tercer mundo, poner y sacar presidentes de naciones donde no les compete hacerlo, entonces la política exterior de Estados Unidos queda muy clara. El fin para ellos sí justifica a los medios, aunque ese medio sea cruel, despiadado e inhumano. Mire, querido espectador, si hasta este momento usted no me da la razón, no siga viendo este video, no pierda su tiempo, porque da igual las pruebas, fundamentos y argumentos que ahora mismo voy a exponer, tú seguirás defendiendo esa política exterior de Estados Unidos que tanto daño ha hecho en el mundo, principalmente en América Latina. Te invito a darle dislike a este video e ir directamente a escuchar o a ver videos de bromas callejeras, ya que la política exterior y la verdad no son para usted. Soy Gabriel Bulgakov y hablaremos específicamente de las confesiones de un sicario económico, donde John Perkins nos cuenta su historia como un consejero bien pagado y contratado para fortalecer a los líderes de Estados Unidos y para crear políticas favorables a gobiernos y a las corporaciones de Estados Unidos, algo que él mismo llama corporatocracia. En su primer libro, Confesiones de un sicario económico, John Perkins asegura que ayudó a Estados Unidos a robar a los países más pobres del mundo trillones de dólares, prestándole más dinero del que podían pagar, y luego apoderarse de sus economías. John Perkins también publicó un segundo libro sobre este tema. Se llama La historia secreta del imperio estadounidense, donde habla sobre los sicarios económicos, los chacales y la verdad sobre la corrupción global. Como había prometido, este sería uno de los capítulos más esclarecedores de la serie, y nos basaremos en revelaciones hechas en estos dos libros. Suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos, y mira los capítulos anteriores si es que no los has visto. Recuerda que también me puedes seguir en Instagram. Encuéntrame como Gabriel Bulgakov. Como te contaba en la introducción, hoy conocerás algunos detalles importantes sobre cómo está basada la economía de Estados Unidos. Y no está contada por Gabriel Bulgakov. No, está contada por uno de los protagonistas en haber llevado la democracia a los países del tercer mundo, que están llenos de recursos naturales. ¿Qué es un sicario económico estadounidense y a qué específicamente se dedica? Te lo cuenta nuestro protagonista. Bueno, me parece justo decir que desde la Segunda Guerra Mundial nosotros, los sicarios económicos, conseguimos crear el primer imperio del mundo auténticamente global y lo hicimos principalmente sin el ejército, a diferencia de los otros imperios de la historia. Lo hicimos a través de la economía muy sutilmente. Trabajamos de maneras muy diferentes, pero tal vez la forma más común es cuando identificamos un país del tercer mundo que tenga recursos que nuestras corporaciones quieran, como petróleo, y luego arreglamos un gran préstamo para este país a través del Banco Mundial o alguna de sus organizaciones hermanas. El dinero en realidad nunca va al país, va en cambio a las corporaciones de Estados Unidos, que construyen proyectos multimillonarios de infraestructura, redes de energía, parques industriales, puertos, autopistas, cosas que benefician a unos pocos muy ricos, pero que no llegan a los pobres para nada. Los pobres no están conectados a las redes eléctricas, no tienen las habilidades para conseguir trabajo en los parques industriales, pero son ellos los
los que quedan sosteniendo esta enorme deuda de su país. Y es tan grande la deuda que el país no puede pagarla de ninguna forma, así que en algún momento en el futuro, el sicario económico vuelve a ese país y dice: miren, nos deben un montón de dinero, no nos pueden pagar la deuda, así que dennos un trozo de su pastel. El segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, lo tenía muy claro hace 200 años. Hay dos formas de conquistar y esclavizar a una nación. Una es por la espada y la otra es por la deuda. Y es justamente con el segundo método que nos han estado esclavizando a los países latinoamericanos. La verdad es que cuando nuestros gobernantes piden dinero a organizaciones como el FMI o el Banco Mundial, muy poco o casi nada va a parar a las cuentas del Estado. Seguramente recuerdan la crisis de Grecia, que tomó gran relevancia internacional en el 2015, cuando se plantearon salir de la zona euro. Pues bien, ese país fue rescatado por la Troika, que es como se conoce a la unión de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. En el capítulo 5 de esta serie te contaba a la perfección de cómo funcionan estos organismos y cómo se adueñan de la economía de una nación. Y en el capítulo 6, el ex ministro de Finanzas de Grecia reveló que tan solo el 9% de miles de millones que le prestaron llegó al Estado, y cómo el 91% de un préstamo fue a parar a las manos de las corporaciones extranjeras. 9% is the percent of that money that went to the Greek state. The rest went to the banking sector, primarily the foreign banking sector, not the Greek banking sector. A part of it went to the banking sector, in Greece too, but most of it to non-Greek banks. Y si los sicarios económicos son capaces de actuar y destrozar economías de países del así llamado primer mundo, imagínense de lo que son capaces de hacer en América Latina, donde nuestros políticos se venden por un chupa chups acompañado de un maletín con $1 millón. Cuando hemos dejado a un país sumergido en una inmensa deuda que no pueden pagar, se trata verdaderamente de una gran deuda que no pueden pagar, y eso es parte del plan, que ellos no la puedan pagar. Y así en algún momento nosotros los sicarios económicos volvemos y les decimos: escuchen, ustedes nos deben mucho dinero y no pueden pagar su deuda, así que vendan su petróleo muy barato a nuestras compañías. Permítannos construir una base militar en su país, o envíen tropas de apoyo a las nuestras en alguna parte del mundo como Irak, o voten de acuerdo a nuestros intereses en la próxima votación de la ONU. O logramos de alguna manera hacer que privaticen sus empresas eléctricas, o que se privatice su sistema de agua potable y que las vendan a corporaciones estadounidenses u otras corporaciones multinacionales. Es tan típica la forma en que opera el FMI y el Banco Mundial. Ellos endeudan a un país y es una deuda tan grande que no pueden pagar, y entonces les ofrecemos refinanciar esa deuda y pagar aún más intereses, y es así como terminan vendiendo sus servicios sociales, sus compañías públicas, a veces sus sistemas educativos, sus sistemas penales, sus aseguradoras. Se ven obligadas a venderles todo a corporaciones extranjeras, y es un doble, triple, cuádruple aniquilamiento. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, ha sido uno de los pocos líderes latinoamericanos que ha sido capaz de denunciar las tácticas de Estados Unidos en otros países. Aquí un ejemplo de un método que él pudo contrarrestar una vez en el poder. ¿Qué piensan los ecuatorianos sobre Estados Unidos y su presencia en el Ecuador y en América Latina? Vea, como dice Evo Morales, el único país que puede estar seguro que nunca va a tener golpes de Estado es Estados Unidos, porque no tiene embajada estadounidense. En todo caso, quiero decirle también que una de las causas del malestar policial fue que nosotros cortamos todo el financiamiento de la embajada de Estados Unidos a la policía. Había antes de nuestro gobierno, y después de 1 año y pico, nos demoramos algo en corregir esto, unidades enteras, claves de la policía, absolutamente financiadas por la Embajada de Estados Unidos, cuyos directores eran seleccionados por el embajador de Estados Unidos y pagados por Estados Unidos. A tal punto, nosotros hemos mejorado muchísimo los sueldos de la policía, pero esa gente ni se enteró porque sus sueldos venían de otro lado. Cortamos todo eso, y hay algunos que añoran todavía esas épocas, que no volverán a nuestro país ni a nuestros países. Lo que acaba de explicar Correa demuestra por qué es tan fácil desatar un golpe de Estado en cualquier país latinoamericano, porque el mismo embajador de Estados Unidos es el encargado de seleccionar y pagar a los altos mandos de la policía y el ejército. Con Correa esto se acabó. En esta interesante entrevista de Assange a Correa en el 2012, antes de que el fundador de Wikileaks se refugiara en la embajada ecuatoriana en Londres, hay un final que muchos se lo tomaron a broma, pero Assange en realidad hablaba en serio, y Correa lo sabía, pese a las risas.
Cuídese. No deje que lo asesinen. Sí, gracias. Bien. Eso tratamos cada día, evitar eso. Ecuador es un país pequeño, pero con recursos naturales. No en vano es miembro de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Aunque pocas veces se menciona este país en la prensa internacional más allá de los últimos acontecimientos sobre Assange, permítanme contarles un hecho que luego John Perkins se lo relatará y argumentará mucho mejor. Este pequeño país sudamericano a finales de los 70 estuvo regido por dictadores pro-estadounidenses, que a menudo tomaban decisiones muy brutales. Cuando se instaura la democracia y Jaime Roldós llega a la presidencia en 1979, este hombre prometió usar los recursos naturales para el beneficio del país. Ganó de manera aplastante y una vez en el poder comenzó a implementar las políticas prometidas para asegurarse de que las ganancias por los recursos empezaran a ayudar a la gente. ¿Y qué fue lo que pasó? Nuestro sicario económico te lo cuenta, cómo y por qué lo mataron en 1981. A nosotros no nos gustaba esto en Estados Unidos. Yo fui enviado como uno de los asesinos económicos para cambiar a Roldós, para corromperlo, para darle la vuelta, para hacerle saber, pues que ya sabes, puedes volverte rico junto a tu familia, pero si juegas nuestro juego. Si continúas intentando mantener estas políticas que has prometido, te vas a ir. Él no escuchaba. Fue asesinado. Después de que el avión cayó, toda esa área fue acordonada. A la única gente a la que se le permitió entrar fue a unos militares de una base militar de Estados Unidos próxima y a algunos militares ecuatorianos. Cuando empezó una investigación, 2 de los testigos claves fallecieron en un accidente de tráfico antes de que tuvieran la oportunidad de testificar. Un montón de cosas muy extrañas ocurrieron en torno al asesinato de Jaime Roldós. Yo, como la mayoría de la gente que realmente habíamos visto este caso, no tenemos la menor duda de que fue un asesinato. Y por supuesto, en mi posición como asesino económico, yo siempre estuve esperando que algo le pasara a Jaime. Si iba a ser un golpe de estado o un asesinato no estaba seguro, pero de que lo iban a cesar, sí, porque él no estaba siendo corrompido. Él no se permitía a sí mismo corromperse como nosotros queríamos corromperlo. Estados Unidos acusa todo el tiempo a Rusia de ser un país agresivo, pero si se tiene en cuenta que Estados Unidos tiene regada bases militares por todo el mundo, si tenemos 2 dedos de frente podemos deducir con facilidad quién es el que en realidad mantiene un comportamiento agresivo. Se estima que hay unas 800 bases militares estadounidenses en el mundo, 7 de las cuales se encuentran en Colombia. Fue hace ya casi una década cuando el entonces presidente Álvaro Uribe por poco puso de cabeza a todo el continente al firmar un acuerdo para que Estados Unidos usara dichas bases militares. Hugo Chávez calificó a Colombia de servidor del imperio. Estas bases se usan supuestamente para combatir la guerrilla y para luchar contra el narcotráfico, pero lo cierto es que en los últimos años ha estado entrando más drogas a Estados Unidos desde este país sudamericano. Trump ya se lo ha recriminado al presidente Duque, quien parece mostrarse dispuesto a colaborar con lo que le digan desde el norte. Mira lo que le preguntó a Sancha Correa respecto a la retirada de una base militar de Estados Unidos en Ecuador y mira cómo le contestó. ¿Pero usted aceptaría en su país una base extranjera, Julián? En todo caso, si el asunto es tan sencillo, como lo dije en su momento, si no hay ningún problema en tener una base norteamericana en Ecuador, perfecto. Podemos dar permiso para que instalen esa base, siempre y cuando nos den permiso para instalar una base militar ecuatoriana en Miami. Si no hay ningún problema, van a aceptar. Y ahora quiero dejar otro fragmento que también comparto con Rafael. Yo no soy antiestadounidense como algún que otro internauta me acusa, solo que al igual que Rafael llamo a las cosas por su nombre. Quiero y admiro muchísimo al pueblo de Estados Unidos. Créame que de ninguna manera lo último que sería fuera antiestadounidense, pero siempre voy a llamar las cosas por su nombre y si hay políticas internacionales de Estados Unidos perniciosas para mi país y para nuestra América, las denunciaré frontalmente y jamás permitiré que se afecte la soberanía de mi país. ¿Y ahora quieres saber cómo las multinacionales maximizan sus ganancias independientemente del costo social y ambiental? ¿Por qué Trump retiró a Estados Unidos del Acuerdo de París contra el cambio climático? ¿Por qué los ricos se hacen más ricos y la cantidad de pobres en lugar de disminuir aumenta considerablemente? ¿Cómo Estados Unidos ha creado nidos de víboras alrededor del mundo, como por ejemplo su apoyo económico y táctico militar a Osama Bin Laden? Sí, a Osama Bin Laden, has escuchado bien. Esto y más te lo cuento en el siguiente capítulo. Soy Gabriel Bulgakov, suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes capítulos de esta serie, El Imperio del Mal y los Amos del Mundo. En los comentarios te dejo el enlace a la lista de reproducción donde podrás ver la serie completa. Recuerda que también me puedes seguir en Instagram donde podremos intercambiar opiniones. Hagan el bien sin mirar a quién.
Un abrazo a todos. Hasta la próxima.